Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Buenos días, amigos televidentes, y bienvenidos a esta nueva entrega de tu programa Vivir en Salud. En el día de hoy estaremos conversando sobre una condición que va en aumento en las consultas de psicología, el síndrome de Asperger. Así es, amables televidentes. De primero, darles las gracias por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Y en el contenido de este programa nos vamos a referir a la condición del síndrome de Asperger, condición de salud que afecta a una población importante tanto en la República Dominicana como a nivel internacional, acerca de las diferentes opciones y modalidades que tenemos para contribuir a su mejoría. Vamos a una breve pausa y el desarrollo del contenido. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Ivette Reynoso, quien es médico rehabilitador, acerca de una condición, doctora, que impacta a la población, sobre todo pediátrica, y que se extiende a otras etapas de la vida, donde ustedes se involucran. A propósito, nos estamos refiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Asperger. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación, doctor. Cuando hablamos de este síndrome, ¿a qué nos referimos? ¿Qué afecta? ¿Qué produce? ¿Cuál es el impacto que tiene en la población a nivel nacional y a nivel internacional? Según las estadísticas actuales del año 2023, se estimaba de cada 44 niños, uno tenía el espectro autista. Actualmente se habla de 1 a 34, o sea que va en mucho aumento. Sí. En la consulta ahora mismo es muy frecuente cuando llegan los padres preocupados porque el niño no habla fluido para la edad, o el comportamiento, o no responde por su nombre, o se mantiene organizando objetos, y si usted le toca a uno, se lo mueve de un lado, se le altera la conducta o hace una rabieta porque eso le alteró. O sea que básicamente son muy psicorrígidos, esos niños se comportan así, que son los que se dicen Asperger. Sí. Pero ya Asperger no está contemplado dentro del trastorno del espectro autista. Antes se habría clasificado como solamente una enfermedad por sí sola, pero ahora lo englobaron ahí. Pero vendría siendo como la parte más leve del trastorno del espectro autista, porque estos niños se dicen que son de alto rendimiento. Sí. Pero con las características parecidas a los otros niños que tienen puramente el espectro autista, pero afectándole más lo que es lo cognitivo, la socialización, la conducta, lo que es responder a su nombre, todo eso se altera. En la escuela también se influye mucho porque el niño no se adapta al medio, o no socializa, o no se integra al grupo. También tiene dificultad para lo que es la grafomotricidad, lo que es la motricidad fina. Sí. Entonces hay que enfocarse mucho en eso y en la parte del aprendizaje. Nosotros como rehabilitador incluimos esos niños. Que tienen un rol muy importante. Claro que sí. Porque incluyen esos niños dentro de su condición particular, con la sintomatología que presentan. Exactamente. Y hacen su abordaje. Claro. Nosotros, por ejemplo, lo te referimos porque nosotros tenemos un tratamiento multidisciplinario. Muy bien. ¿En qué consiste? Porque tenemos que tener una parte de lo que es lo neurológico, lo psicológico, lo psiquiátrico, y nosotros como rehabilitadores. Muy bien. Entonces, ya después, luego que tenemos todos los resultados de descalificar lo que es lo fisiológico, entonces trabajamos con lo que ya es lo cognitivo y los déficits que tenga a nivel motor o motricidad fina y gruesa. Correcto. Entonces ahí diseñamos un programa de rehabilitación que puede incluir lo que es terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla y lo que es la terapia conductual, ABA.
En esa terapia se basa básicamente en lo que es el aprendizaje, la atención, la concentración, Sí. lo que es la alteración sensorial, porque esos niños tienen mucha alteración sensorial. En ese caso se ve que el niño camina de puntillas, que el niño no socializa, no le gusta el contacto físico, o solamente se relaciona con la gente que más ve, o sea, los que son más de confianza, que son su papá, su mamá o la nana que lo atiende. Ese enfoque terapéutico, dependiendo de las diferentes alteraciones que presenta el paciente, uno de los que usted mencionó más frecuente es el tema de la terapia del habla y la terapia conductual. ¿Cómo hacen ustedes ese trabajo desde el punto de vista de rehabilitación? Bueno, primeramente hay que evaluar al niño, porque si el niño no comprende mandatos o no sigue órdenes, Correcto. entonces, o no repite, por ejemplo, yo le pongo una figurita de un perro y le digo, perro, no te repites, o mira para otro lado, se distrae con facilidad, entonces tenemos que enfocarnos en la atención. Previamente, entonces trabajamos con un ocupacional para trabajar lo que es la atención del niño y que el niño te pueda trabajar por lo menos 10 minutos sentado para que entonces pueda integrar el conocimiento y pueda entonces poder obtener un buen resultado con el niño. Esa terapia que ustedes hacen del habla en particular, que es uno de los puntos que más se afecta. Más fuerte. ¿Cómo involucran ustedes todo esto? En esa parte lo que hacemos es trabajar con ejercicios. Sí. Primero trabaja lo sensorial, porque si el niño no te comprende, entonces hay que estimularlo. Entonces hay que hacer ejercicios linguales con él, hacerle repeticiones, perro, gato, pero hacérselo en sílabas. Correcto. Entonces mostrarle la figura para que él asocie, Muy identifique, entonces ya pueda hacerte una repetición de esto. Ya luego se trabaja lo que es la pronunciación de algunos consonantes, o si tiene una tartamudez, entonces se trabaja en esa parte también. Porque todo eso es englobado, todo eso va de la mano del progreso, del desarrollo del lenguaje del niño. Está descrito que dentro del síndrome avanzan desde las etapas tempranas hasta la adolescencia e incluso en la adultez. ¿Cómo identifican ustedes esto? ¿Cómo manejan esa situación? Usted sabe que las evaluaciones psicológicas se repiten cada 2 años, cada Sí. 3 años. Hay pacientes que se les repite anual, pero todo es dependiendo de la condición económica del padre, porque es un poco costoso. Entonces, en la misma escuela, si uno le solicita al paciente un informe de la escuela para ver el progreso del niño. Pero siempre uno trata de decirle a los padres que tiene que ser un tiempo oportuno, que la edad oportuna es a los 2 años. De 2 años hacia adelante. Correcto. Porque ya cuando te lo traen de 8 años, 9 años, que no saben leer, no socializan o son agresivos, entonces ya hay un problema. Entonces ahí hay que referirlo al neurólogo o al psiquiatra para que entonces tome la carta en el asunto si va a medicar o no, para que el niño entonces pueda concentrarse y poder seguir avanzando con esto. Muy bien, doctora. En la etapa ya adolescente y adulto, que esa paciente que ha pasado gran parte de su vida, quizá está integrado en algunas actividades ya laborales, sociales, de estudio y todo lo demás, pero tiene esa sintomatología que se identifica. ¿Cómo abordan ustedes ese Ya paciente? en esa manera trabajamos lo que es con los seguimientos con los psiquiatras, se lo Sí. referimos a ellos. Ya si lo medican, ya ahí se va a ver un cambio también, incluso para la vida diaria, porque ya un adulto tiene que integrarse a una labor. Correcto. No puede depender de su papá y su mamá para toda la vida, tiene que ser una persona independiente. Entonces se enfoca mucho en lo que es la lectoescritura, en que pueda realizar cualquier labor, un oficio, un Infotep, por ejemplo, Correcto. que se integre ahí, porque ya en las universidades hay algunas que le ponen un poquito de trabas, porque ya con un coeficiente intelectual X hay cosas que no la puede hacer, o tienen problemas con la matemática, o tienen problemas con la lectoescritura, o con la comprensión lectora. Entonces, también muchos tartamudean. Entonces, todo eso le dificulta en la vida. Porque ahora mismo no hay una educación tan inclusiva que entonces esas personas con esa condición sean aceptados o tengan un método diferente de tratarlos. O sea, de darle la clase, de que el niño integre conocimientos y que él pueda desempeñarse normalmente en la vida, incluso para incluirlo en algún trabajo. Por ejemplo, un McDonald's, un Burger King, hay algunos que lo aceptan, pero hay otros que no. Okay. Eso dependiendo de la profundidad de la condición que tenga. Por eso usted ve que muchos optan con tenerlo en su casa y ya. Solamente Muy bien. Para finalizar, doctora, mensaje y recomendación a la población y a la clase médica con relación a este síndrome de Asperger y cómo podemos contribuir
a identificarlo, a mejorarlo y que puedan finalmente integrarse en las actividades? Yo recomiendo que sean referidos en un tiempo adecuado, a una edad adecuada, para ser sometido a todas las pruebas que deben hacerse. También abogo porque el sistema educativo sea inclusivo, Sí. porque aparte de que tenemos el trastorno del espectro autista, tenemos también el TDAH, tenemos trastorno de aprendizaje, entonces muchos padres pasan muchas vicisitudes para que sus hijos sean incluidos en X clase o en X colegio, porque no hay una facilidad, no hay una adaptación curricular para esos niños, para que esos niños puedan integrar el conocimiento de una manera diferente, porque ellos aprenden, pero aprenden de una forma diferente. Entonces, algunos pueden ser visuales, otros son auditivos, otros son repetitivos, otros son de tacto. Entonces, todo eso debe tomarse en cuenta a la hora de aceptar a esos niños en la escuela, porque ahora mismo el método mejor que se está llevando es el Montessori, Sí. que el niño tiene mejor resultado y el niño te aprende, se adapta y le va súper bien con eso. Pero ya después que llega a X curso, la mayoría llegan hasta sexto, entonces ya pasa a secundaria, entonces no tienen forma de adaptaciones curriculares, tienen que irse a una escuela normal o cotidiana, entonces tienen que adaptarse a otro método. Entonces todo eso le altera el círculo de aprendizaje para ellos. Eso es mi recomendación. Muy bien, doctora. Gracias por esa valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Ivette Reynoso, quien es médico rehabilitador, acerca de una condición de salud como es el síndrome de Asperger, de cómo se puede abordar, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las diferentes modalidades terapéuticas que permitan poder regresar, incluir y desarrollar una vida saludable dentro de la sociedad, en la familia, y que puedan también recuperar su condición. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias por la sintonía. En el mes de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y para conocer más sobre esta condición, vamos a estar conversando con la licenciada Aimé Castillo, quien es neuropsicóloga clínica en nuestro Hospital General Plaza de la Salud. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Licenciada, cuéntenos qué es el síndrome de Asperger y cuáles son sus manifestaciones. Bueno, doctora Taktuk, el síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo. Ya actualmente, por ejemplo, no hablamos de síndrome de Asperger como tal, sino usamos el término autismo de alto funcionamiento. Entonces, vemos un comportamiento muy similar a los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo. Es decir, son niños que presentan una alteración principalmente en todo lo que tiene que ver con su proceso de socialización. Son niños que tienden a tener dificultades para interactuar con otras personas. Casi siempre les cuesta mucho la comunicación, utilizan un lenguaje tal vez muy literal. Tienden a ser les cuesta mucho como los términos abstractos. Por ejemplo, tienen una falta de comprensión de lo que es el sarcasmo, o cuando hay relajos, bromas, ese tipo de cosas les cuesta mucho comprenderlo. O sea, un lenguaje muy llano. Sí, también como tienen una comunicación muy literal o muy lineal, se pudiera decir. O sea, se basan en los hechos, en alguna información que han aprendido. Tal vez como esas informaciones más subjetivas, ¿verdad? Eso cada vez les va a costar más expresar pensamientos, expresar emociones. Tienden a ser un poquito más, les cuesta más ese tipo de información. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre el Asperger y el autismo
per se. Sí, principalmente, bueno, anteriormente se conocían como dos cosas diferentes. Desde el 2013, el Manual Diagnóstico de Psicólogos, pues unió estas dos condiciones debido a que se presentan muchas similitudes. La diferencia principal radica en que los niños que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista, conocido de una manera más, pudiera decir como común, o sea, es que los niños dentro del espectro del autismo tienen un retraso en su proceso del lenguaje, casi siempre aparece desde muy temprana edad, 1 año, 2 añitos, ya estamos viendo una tendencia o ciertos comportamientos del espectro, y suele haber algún tipo de deficiencia a nivel intelectual, a nivel cognitivo. En el autismo. En el autismo. Los niños ya con lo que se conoce como síndrome de Asperger, pues no tienen esas habilidades comprometidas. Sí hay un compromiso para comunicarse, pero como mencioné, es un poquito diferente cómo se presenta esas necesidades a nivel de comunicación. ¿Y se conoce la causa o algún factor que predisponga al Asperger? Bueno, al igual que como el espectro del autismo, o sea, los niños con autismo, se habla de que pueden haber factores ambientales, puede haber alguna causa genética, pero no se conoce con exactitud cuáles serían estos factores. Pudiéramos decir que es más una condición del neurodesarrollo como tal. Exacto. Y con relación al diagnóstico, ¿es un diagnóstico puramente clínico o existen pruebas diagnósticas que puedan ayudar a hacer el diagnóstico? Pues a nivel médico, ¿verdad? No podemos decir que hay pruebas médicas que nos indiquen este diagnóstico, sino que es más a través de la parte clínica, a través de evaluaciones psicológicas. Hay una prueba específica, el ADOS, que es la prueba que se utiliza para diagnosticar el trastorno del espectro del autismo, y es una prueba que nunca se puede usar de manera aislada, se suele complementar con otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, como mencionaba ahorita, uno siempre quiere valorar el nivel cognitivo que tiene el niño para ver si hay algún tipo de deficiencia en la parte intelectual, y también las habilidades de independencia que tengan o las habilidades conductuales o las necesidades conductuales que pueda tener. ¿Y cuál sería la importancia en el desarrollo de ese niño de hacer un diagnóstico a edad temprana? Pues principalmente es que, como estamos hablando de una condición del desarrollo, a más temprana edad, mejor abordaje de la condición. Vamos a tener más oportunidad de proveerle a estos niños, de suplir esas necesidades que se puedan detectar. Por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Asperger, vemos que tienen menos necesidades a nivel de independencia. O sea, muchas veces llegan los niños ya en edades adolescentes, adultos, tal vez a encontrar información, a conocerse mejor. Entonces es un proceso que se puede comenzar a trabajar desde más temprana edad, 5 o 6 años, ya cuando se conoce la condición, se comienza a trabajar con el niño alrededor de esas necesidades que pueda tener. Y ya que está hablando de trabajar con ese niño, ¿cómo sería el abordaje, esa conducta terapéutica? Pues de acuerdo a, de manera específica, lo que el niño necesita, se trabaja más que nada a través de terapias, terapia del habla, terapia ocupacional, terapia conductual, terapia de aprendizaje, de acuerdo a lo que se detecta en su proceso de evaluación, que es lo que se debe abordar, pues ahí se realiza el plan terapéutico para trabajarlo. Y es muy importante trabajar también de la mano con la escuela, el colegio, claro, las instituciones educativas. Ellos casi siempre las necesidades principales de los niños con síndrome de Asperger comienzan a evidenciarse en el espacio escolar. Entonces, ahí es súper importante el papel que juegan estas instituciones en cómo se va a trabajar con el niño y el abordaje que uno como terapeuta pueda aportar al colegio. Muy bien. Y para finalizar, licenciada, ¿alguna recomendación para los padres o familiares que tengan un niño con esta condición en casa? Bueno, mi recomendación principal sería que no le tengan miedo al diagnóstico. Eso es lo que todos los días estamos viendo en la consulta. Tal vez mucho miedo, mucho temor, mucha resistencia, ¿verdad? Desde que se menciona la palabra autismo, la gente suele
asustarse. Sí. Entonces, yo creo que más que nada sería eso, que se aseguren de informarse bien sobre cómo se presenta, qué es eso, auxiliarse de profesionales. Muchas veces yo digo, Google no es nuestro mejor amigo en este tipo de situaciones, porque a veces se magnifica información que Sí. es importante que uno siempre se enfoque en el caso específico. Y en los casos con este tipo de condiciones o necesidades, pues uno tiene que acercarse a lo específico que necesita ese niño. Entonces, que no le tengan miedo a hacer ese proceso, a hacer esa evaluación, y que el proceso y esa evaluación lo que les va a permitir es conocer mejor a su hijo y saber cómo guiarlo en ese camino. Excelente. Licenciada, muchísimas gracias por sus aportes en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Antes de despedirnos, recordarles como cada domingo, mantener siempre el contacto con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Y así, hasta el próximo domingo. Hasta la próxima, amigos.